Entonces, en esta semana 17, jóvenes, nos corresponde a la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, bien, y a la poetisa Blanca Varela. Bien, ahí está. Espero que se pueda ver la diapositiva. A ver, entonces, ahí está, y ustedes se ven de su separado. Bien, entonces comenzamos. Aquí está el contenido, si se está viendo la diapositiva también. Entonces, ustedes pueden ahí observar el contenido para el día de hoy. Específicamente, ¿no? Tenemos la narrativa de Julio Ramón Ribeiro y los gallinazos sin plumas dentro de lo que es esta narrativa, como su máximo cuento, ¿no? Que siempre se suele preguntar. Y luego nos vamos a la poesía de Blanca Varela, con el poema Canto Villano. Bien, jóvenes, entonces comenzamos. Ya, antes de comenzar, vamos a recordar, jóvenes, lo que vimos la semana anterior acerca del indigenismo. Recuerden, cuando hablamos del indigenismo, nosotros estuvimos hablando, viendo esta parte que se tomaba en cuenta en la narrativa al provinciano, al indígena, pero en su lugar de origen, es decir, en su tierra, en la serranía del Perú, ¿no? En su espacio, sus costumbres, sus creencias. José María Arguedas y Ciro Alegría Bazán hablaron de esta situación, de estas injusticias que habían en las comunidades indígenas de parte del gobierno. Entonces, y a través de sus novelas, ellos nos van a narrar esta situación, ¿no? En el caso de Arguedas, que conoció el quechua, pudo vivir de mucho más cerca esta situación. Y por el otro lado, pues tenemos a Ciro Alegría Bazán, que también nos muestra esta situación de las comunidades indígenas, los abusos, las injusticias que se cometían en aquella época. Entonces, es así, jóvenes, como se va a dar más o menos esto hasta la década de los años 40, 45, casi terminando, e inicia esta nueva generación de poetas, ¿no? De la década de los años 50. Esta nueva generación de poetas jóvenes es una nueva generación que se va a dar en la literatura también para mostrar esta problemática social, pero ya no en ese lugar de origen donde se encontraba el indígena, ¿no? En su espacio, no en la ciudad de Lima, ¿no? Desde la ciudad de Lima, porque ahora el indígena, el provinciano que vive fuera de Lima, ahora va a venir a Lima. Y justamente en el Perú, en esta década de los años 50, viene la etapa de las llamadas migraciones, ¿no? Las migraciones. El indígena, el provinciano, ahora viene a Lima, ¿no? Y viene a Lima por el contexto social en que se va a desarrollar el gobierno de aquella época, ¿no? Porque los gobiernos de aquella época, ¿no? Que habían, pues, en algunos casos lastimado, habían olvidado a ese provinciano, pues ahora, ¿no? Les dan esa oportunidad, y uno de ellos es el general Manuel Odría, ¿no? Que también ustedes lo tienen en su separata. Ahora sí iniciamos, jóvenes, ese contexto social que es muy importante en nuestra literatura peruana, porque es la Lima, se va a mostrar la Lima de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, el general Odría gobierna, jóvenes, entre 1948 y 1956. Y él, para congraciarse, acercarse al pueblo peruano por todas las vicisitudes que estaban pasando en los gobiernos anteriores, ¿no? La corrupción de los gobiernos y todo ello, hizo que podría ofrecer a esta población más atención y les ofrece salud, educación y trabajo, ¿no? Y de esa forma, el provinciano que está en su lugar ahora decide dejar todo por venirse allí, ¿no? Entonces, ese proceso de migración hizo pues que la gente venga. Y en esos tiempos, jóvenes, la ciudad de Lima era una ciudad no tan grande como lo es hoy en día. Era el cercado de Lima, Miraflores, Barranco, Chorrillos, ¿no? Y algo de los alrededores. Pero pasando el río Lima, ¿no? Que está el distrito de Independencia, Comas, o por el otro lado está San Juan del Urigancho, en el sur. Eso no había, no existía. Eran arenales, haciendas, desiertos. Entonces, cuando Odría da esta
acercamiento a esta población, les ofrece, ¿no? Aquí en Lima es, entre comillas, un futuro mejor, pero se olvidó del espacio, ¿no? Que la ciudad de Lima no era una ciudad tan grande para refugiar a tantísima población, ¿no? Entonces todo eso equivale pues a la llamada explosión demográfica, ¿no? Porque Lima va creciendo ahora en todos sus alrededores, ¿no? Y Odría cumple en lo que es salud, porque se crean los grandes hospitales nacionales, como es el Hospital 2 de Mayo, el Hospital de San Luis Loaiza, ¿no? Hospitales grandes donde van a poder esta gente atenderse, ¿no? También en el caso de educación, se ofrece educación para los jóvenes, ¿no? En inicial, primaria y secundaria, gratuita, se crean las grandes unidades escolares. El gobierno debería pasar grandes unidades escolares que van a albergar 2.000, 3.000 alumnos. Y los alumnos, los jóvenes podían ir al colegio. Pero lo que no Odría abasteció fue la vivienda, las casas donde iban a vivir estas personas y el trabajo. Trabajo no había en la época. Es por eso que en esa época, jóvenes, aparecen los primeros ambulantes. En Lima, antes nadie vendía en las calles hasta esa década, ¿no? Eso no existía en la ciudad de Lima. En cambio, el provinciano, como no tiene un lugar donde vivir, no tiene para comer porque no hay trabajo en Lima, entonces comienza a vender sus cositas. Y ahí vienen los llamados ambulantes. Esto para la sociedad de limeña, la clase limeña de aquellos tiempos, es un horror, ¿no? Y se llama, qué horror, ¿no? Tener gente a las afueras de la Plaza San Martín, Plaza 2 de Mayo, Plaza Bolognesi, vendiendo sus cositas, ¿no? Y había cantidad de gente, parecía procesión, así andaban en Lima, porque no tenían un lugar donde estar y caminaban y caminaban. Se llena la Plaza 2 de Mayo, la Plaza Bolognesi, se va llenando ¿no? las viviendas y va creciendo en 1, 2, 3 pisos, se van volviendo edificios, ¿no? Ahí ustedes tienen algunas imágenes, como dice la migración y la explosión demográfica, justamente lo que acabamos de explicar, Lima crece, aparecen los distritos de Villa El Salvador, Villa María, San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas, ¿no? Y Lima va creciendo, ¿no? Lo que no hay es trabajo. Las mujeres en la ciudad de Lima comienzan a buscar trabajos y consiguen como empleadas del hogar. Acá las señoras, las jovencitas comienzan a trabajar en las casas de Miraflores, de Chorrillos, de Barranco, ¿no? La gente que tenía dinero, ¿no? Esta gente se va, antes vivía en Lima, pero se fue por la llegada de las migraciones, ¿no? Se fueron, estaban cansados de bullicio, el gobierno no les hacía caso, el gobierno no nos podía sacar a la población. Luego de eso viene la modernización de la urbe, justamente que tiene que se mejora la infraestructura de la ciudad, ¿no? Ya no son casas de un piso, ¿no? Van viviendo, porque van habitando muchas personas y va creciendo, ¿no? Crecimiento de las zonas periféricas, ese, por ejemplo, esa imagen que ustedes tienen ahí es el Cerro San Cristóbal, ¿no? Que al principio, antes de que vengan las migraciones, se vivía en las faldas del cerro, no en el cerro como está ahí, ¿no? Que la gente fue construyendo, construyendo, ¿no? Habitando esos espacios, ¿no? Esas son las llamadas zonas periféricas. Bien, aquí también vamos a ver nosotros que surgen en la ciudad de Lima las primeras apariciones de las llamadas barriadas. ¿Dónde vives? En el barrio tal. ¿Dónde vives? En el callejón tal, en el solar, en una quinta, ¿no? Y todo esto va a hacer que la población que ha llegado a esos espacios, pues es una población que ha venido de provincia, es una población bastante humilde, pobre, ¿no? Que tiene que ver la forma de subsistir, de buscar trabajo, ¿no? Ellos se agrupaban en familias. Y esas familias jóvenes en esos tiempos no es que simplemente vinieron y ya y listo, ellos dejaron allá sus costumbres, sus formas de vida, ¿no? Sus creencias, pensando que aquí en Lima todo iba a ser igual, pero acá en Lima no es así, acá en Lima era muy diferente, ¿no? Ellos no podían festejar, cantar en las calles como lo hacían en la provincia, aquí no, eso no estaba permitido, ¿no? Hay un gran desarrollo en la ciudad de Lima y con lo que se va dando en aquellos momentos, ¿no? Entonces, ese es el contexto social donde jóvenes, la literatura, los poetas van a transmitir, ¿no? Esta situación a través de sus cuentos, novelas, ¿no? Propios de la época. Bien, ese es el contexto en que Lima comienza a crecer. Bien, hoy acá nos salió una otra imagen. Bueno, vamos a hacer más grande. Por ejemplo, esta es una imagen, a ver, para que la puedan ver ahí. No sé por qué no salió la otra, pero bueno.
Ya, aquí por ejemplo, al igual que las imágenes anteriores que ustedes tienen ahí, aquí por ejemplo, se ha distorsionado un poco, pero es la avenida Tacna. Esta es la avenida Tacna, los edificios. Y cuando se habla de la modernización, se está hablando justamente de que la ciudad va a ir cambiando. Ya no es esa ciudad, ¿por qué? Porque la gente va a comenzar a habitar en estos espacios, ¿no? Va a comenzar a vivir. Y la gente que ya no alcanzaba a vivir en estos espacios que se ven construyendo y modernizando, comienzan a vivir a las afueras, pues, ¿no? Por eso que Lima va creciendo. Y surgen los distritos, ¿no? Que van a ser alrededor de la ciudad de Lima. Entonces, ese es el Lima, jóvenes, de cómo se fue desarrollando, ¿no? A través de su contexto social y que los poetas van a poder observar, van a poder convivir en algunos casos y van a poder hablar de este provinciano, porque aquí el eje principal de todo esto es el provinciano, ¿no? Quien atrae costumbres, formas de vida, creencias a una ciudad de Lima. Bien, jóvenes, eso es con respecto a esta parte. Y ahora nos vamos a las características. Bien, ahí tenemos las características. Ya. No hay preguntas, no hay dudas, por favor, a ver, pueden hacer las preguntas del caso. Bien, características de esta narrativa. Y ahora nos centramos específicamente en la literatura y vayan observando esas imágenes, por ejemplo. Esas imágenes son las imágenes de aquellos pobladores que comenzaron a habitar, ¿no? Esos terrales de arena que no eran, que no eran lugares para vivir, porque era arena, tierra seca, no había para cultivo, pero la población que estaba pues andando por todo el centro de Lima, las plazas, se quedaban dormidos en las bancas porque no tenían dónde estar. Entonces viene justamente esta parte, ¿no? Donde deciden invadir, ¿no? ¿No? Invaden por mucho tiempo, el gobierno los desaloja, los saca, ellos vuelven a entrar y así se la pasaban. Hasta que finalmente se quedaron, ¿no? Porque si hoy en día existen los distritos de Villa Salvador, Villa María, porque son distritos que se han formado de esa época, porque el gobierno ya no los pudo sacar, porque no era uno o dos, eran miles de familias. Y eso fue un manejo de gobierno que no se pudo controlar. Eh, la generación del 50 dice, como primera característica, aborda el tema de la ciudad a partir de la migración. Entonces, el tema de la ciudad, que sí, la ciudad de Lima, a partir de que esta migración llega a Lima y comienzan a convivir, y ahí vienen los problemas, ¿no? Porque los provincianos no tienen las mismas costumbres que el limeño, ¿no? Y al no tener esas nuevas costumbres van a haber situaciones, ¿no? Que van a terminar de repente con alejamiento, violencia, separación, discriminación, ¿no? A partir de ese poblador, ¿no? Que si bien es cierto, ha llegado a una ciudad que no es suya y que tiene que integrarse. Bien, ese es el tema, aborda el tema de la ciudad a partir de la migración. Enfatiza la visión de las barriadas, ¿no? En los barrios. ¿Dónde vives? En el barrio tal, ¿no? ¿Dónde vives allá? En el barrio tal. La gente respondía sí, por lo general, pero no solamente en el barrio, ¿no? Eran los solares, las quintas, etc. Y se permitía de una u otra forma, ¿no? Esa visión, ¿no? De la gente de la clase media pobre. Aquí vamos a ver esa clase media pobre que de una u otra forma necesita alcanzar, ¿no? Una clase más, ¿cómo se dice? Más pudiente, una clase más organizada, ya que ellos pues venían de otros lugares y desconocían muchas de las cosas. No eran porque ellos querían ser vivos, porque ellos querían invadir un territorio y querían quedarse ahí, no, ellos desconocían muchas cosas, por eso que actuaban de esa manera, ¿no? Y eso se va a ver reflejado, jóvenes, luego en sus novelas y en los cuentos. Bien, hasta ahí se enfatiza la visión de las barriadas. Luego dice, propone una mirada crítica de la ciudad, ¿no? La ciudad. Entonces, una mirada crítica de la ciudad, y eso, por ejemplo, se muestra a través de o de los cuentos, con ciertos momentos en que los autores, por ejemplo, van a hablar o van a criticar esa situación. Por ejemplo, ustedes les ponen ahí también en la separata, para esta semana, les ponen eh, que la imagen que sobre la ciudad de Lima proponen sus autores eminentemente críticas. El monstruo del millón de cabezas de Congrace o los últimos
no, sí, pues, ¿no? Los momentos finales en cuanto a, espérense acá, claro, en la imagen estamos en la mirada crítica, ya, aquí viene la propuesta de dos autores, pero no son los únicos, también están otros más, como es Enrique Congras Martín, ahí tienen ustedes el fragmento, de la frase el monstruo de millón de cabezas, y la frase la gigantesca mandíbula, que lo dice Julio Ramón Ribeiro. Bien, entonces vamos a explicar esto del monstruo de millón de cabezas ahora, ¿no? Justamente con el cuento de Congrais. Otra característica es describe las peripecias de la clase media, ¿no? Se dice las peripecias, la visitud, de los problemas que tiene esta clase media, ¿no? Con su llegada a la ciudad, ¿no? Y definitivamente lo que la clase pobre va a tener que sufrir, ¿no? Por diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Y esta gente, como le decía, dejan todo en su pueblo para venir a Lima, pero se van a encontrar acá con una situación igual que la de ellos, bastante crítica. Y desarrolla las líneas neorrealistas, neoindigenistas y fantásticas es a través de los cuentos. Ahorita también voy a explicar eso. Bien, entonces hasta ahí, jóvenes, vamos a explicar La bestia con un millón de cabezas. Jóvenes, en esta historia, el monstruo de millón de cabezas, con un millón de cabezas, lo dice el niño Esteban. Ahí usted. Esteban es el personaje en el cuento El niño de Junto al Cielo. Ahí lo tienen ustedes, del autor Enrique Congrais Martín. Congrais Martín tiene un libro que se llama Lima Hora Cero. Acá está, en representantes. Miren, este libro es Lima Hora Cero. Esta es la primera portada de ese libro. Es Enrique Congrais Martín, inclusive es antes que Ribeiro. Entonces, este libro, dentro de este libro está el cuento El niño de Junto al Cielo, porque ese libro tiene 4 cuentos. Entonces, El niño de Junto al Cielo es una historia muy conmovedora, podemos decir, ¿no? Donde Esteban, que es el protagonista, es el que emite esa frase, porque ahí dice, la bestia con un millón de cabezas, Esteban había soñado hace unos días antes del viaje, en eso una bestia con un millón de cabezas, y ahora él, en cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia, ¿no? Esteban va pensando, va diciendo eso. Entonces, Esteban, perdón, viene con su madre a la ciudad de Lima y llega al terminal de Yerbateros, la parada, ¿no? O sea, ya la parada, el terminal. Viene con su madre porque su tío ya había venido antes y ya había puesto su casita y la madre venía con él. Entonces, Esteban, como todo niño alegre, juguetón, travieso, le dice, mamá, vamos a ir a Lima, yo quiero conocer Lima, pero también quiero conocer la playa. Y entonces la mamá le dice, sí, hijito, vamos a conocer todo eso y vamos a conocer muchas cosas más. Pero primero vamos a ir a ver a tu tío. Y entonces así lo hace. Se van a visitar a Lima, el tío, llegan al terminal y el tío los espera ahí. El niño lo saluda muy contento de ver a su tío después de mucho tiempo. Y dice, tío, tío, ¿dónde vamos a ir? Tío, tío. El tío le dice, bueno, vamos a ir a mi casa donde yo vivo. ¿Y dónde están esos tíos? Más allá, más allá. Y caminaban, y caminaban. El tío se los llevaba al Cerro San Cosme, en el Agustín. Es un cerro que hasta ahora está ahí. Se llamaba el Cerro San Cosme del Agustín. Entonces el niño va caminando, caminando, y dice, tío, tío, ¿a qué hora llevamos? ¿No? Y el tío él se ríe, le dice, mira, ahí está, aquí vivo yo. Y le enseña el cerro. Y Esteban le dice, ¿qué? ¿Tú vives en el cerro? Sí, le dice, aquí las personas vivimos así. Entonces él dice, tío, pero en el cerro allá en Tarma es el lugar donde los animalitos comen su pasto, y aquí yo no veo pasto. Por eso le dicen, ¿no? Estás en Lima y así es. Como que esto, ¿no? Le afecta un poco a Esteban, ¿no? Porque la situación era así. Entonces, pero bueno, van llegando, ¿no? Y Esteban le dice, tío, tío, y en este cerro las personas pueden vivir, sí. ¿Y cómo se llama este barrio, tío? Y el tío le responde, este barrio se llama Junto al Cielo. Y Esteban, como es tan curioso, vuelve y le pregunta, pero tío, tío, ¿por qué se llama Junto al Cielo? El tío le dice, mira, Esteban, mira la alta de la montaña y cuando tú llegas ahí, puedes tocar el cielo. Entonces Esteban lo escucha, se ríe, no se sorprende porque no es como un niño provinciano. Dice, tío, ¿de verdad? Sí, listo, vas a tocar el cielo, hijo.
Y la mamá también se ríe porque era algo que no va a pasar, pero el niño lo cree. Cree que subiéndose a la punta del cerro puede tocar el cielo, porque si el cerro era tan alto, pues, ¿no? Y Esteban llegan a la casa, el tío en la mitad más o menos del cerro, el niño comienza a inquietarse, le dice, tío, quiero pasear, caminar, tío. La mamá le dice que se esperara y el tío, déjalo, le dice, ¿no? Está conociendo Lima, le dice, pero primero mira, tío, voy a mirar por la ventana. Sí, primero mira por ahí para ver a dónde vas a ir y cómo te puedes guiar. Y Esteban mira la ventana, mira la otra ventana, va curioseando. Y cuando mira por la ventana, ya la última vez que después de que mira hacia abajo y ve la ciudad de Lima. Y le dice la bestia con 1 millón de cabezas, porque como Lima era tan grande, él no esperaba eso, ¿no? Y el ver tanta gente junta en el terminal de yerbateros, ¿no? Y esto hizo pues que él vea y se sienta, pues, ¿no? Como un ser diferente, extraordinario a los problemas que habían. Es por eso que de ahí viene eh, como se dice, la historia, ¿no? De Esteban y el monstruo de 1 millón de cabezas, que lo va a decir en algunos momentos también más a lo largo de la historia. Entonces, Lima era catalogada de esa forma. Bien, esa es la mirada crítica de la ciudad de parte de los autores y la gigantesca mandíbula que tiene que ver con los gallinazos sin pluma, que también lo voy a explicar, pero primero vamos a terminar con las características, ¿ya? Entonces, la bestia del millón de cabezas, como les digo, lo vemos ya más adelante con gallinazos sin plumas. Entonces, describe las peripecias de las clases medias, sí, porque vamos a hablar de esta clase media, pobre, que ha venido a Lima y que de una otra forma, pues, está pasando penurias, y de esto se va a hablar, no de la clase alta en sí. Bien, desarrolla las líneas neorrealista, neoindigenista y relato fantástico. Y esto sí es cierto, esto se va a dar, ¿no? Específicamente, estas 3 líneas temáticas que tienen que ver con los contenidos. Cuando hablamos del neorrealismo, es un nuevo realismo del siglo XX. El realismo había surgido en Europa a fines del XVIII e inicio del siglo XX. Pero ese realismo, pues, no hay que confundir con este neorrealismo. ¿Por qué? Porque el realismo de aquella época era distinto, era un contexto muy diferente. Pero aquí el neorrealismo ya estás en el siglo XXI y ahora estás trayendo al provinciano en la ciudad. Entonces, es una nueva realidad, ¿no? Por ejemplo, Ribeiro tiene cuentos neorrealistas. Ribeiro, por ejemplo, es un poeta joven muy importante porque ha desarrollado todos los géneros, donde el género que más destaca definitivamente es el cuento, pues, ¿no? Género narrativo, como también están las novelas, ¿no? Etcétera. Bien, entonces, jóvenes, eso es la descripción y el neorrealismo. Y luego tenemos el neoindigenismo. En el caso del neoindigenismo, vamos a ver al provinciano en la ciudad de Lima, que tiene que vivir, ¿no? Y para vivir en la ciudad de Lima tiene que olvidar ciertas costumbres indígenas, cosa que el patriarca de la familia, en este caso del cuento Taita Cristo, ¿no? Que Taita Cristo es en el homenaje a un santo, ¿no? Y recuerden ustedes que en las provincias, pues cuando hay homenajes a los santos hay todo, ¿no? Una fiesta, ¿no? Todo un alboroto, ¿no? Porque la gente va a celebrar la fiesta del santo tal. Y entonces eso sucede en provincia, pero cuando estás en Lima, aquí en Lima no se podían hacer fiestas patronales. Y es por eso que el protagonista va a morir de pena, ya porque le había prometido hacer su fiesta y ya no podía, pues, ¿no? Regresar, ¿no? Retroceder, ¿no? Ya estaban las cosechas, ¿no? Y es por eso que en esta parte nosotros vamos a ver que relato neoindigenista sí hay. En el caso de Ribeiro también tiene un par de cuentos neoindigenistas, pero normalmente lo que Ribeiro se resalta es la ciudad de Lima, ¿no? Resalta el llamado neorrealismo. Y la parte fantástica o el relato fantástico es que más o menos tiene que ver con hechos insólitos que no pueden pasar en la realidad, ¿no? Hechos que van más allá de lo real. Por ejemplo, tienen en relato fantástico ustedes el cuento El doblaje, ¿no? Es un cuento que justamente es la apariencia de tener un doble, ¿no? Igual que en el otro lado del mundo. En el otro lado del mundo se llama las antípodas, ¿no? Y no tenía sentido lo que él buscaba, ¿no? Así que así va a llegar ¿no? A contarse las historias. Por ejemplo, Ribeiro
tiene un relato fantástico que se llama eh, La insignia. En La insignia, Ribeiro nos habla de este objeto maravilloso que es la insignia y que, pues, de otra forma ha permitido, ¿no?, que el que lo encontró logre, cumpla muchas metas y logre sus objetivos, ¿no? Entonces, cuando al cumplir las metas, ¿no?, que se tiene trazadas, entonces este protagonista cumplía todo, ¿no? A pesar de que eran a veces retos muy insólitos, pero él lo hacía. Va logrando un porvenir mejor, se casa, en familia, viaja por el mundo. Pero cuando él le preguntan realmente qué es lo que hace su, podemos llamarle congregación, su familia, su grupo, ¿no? El grupo de estas personas, él no puede responder porque ni él mismo sabe por qué. Entonces, ahí vemos nosotros que hay situaciones insólitas que tienen que ver con el relato fantástico. Esas son las tres líneas, ¿no? Neorrealismo, del indigenismo y el relato fantástico. Bien, en el caso de Ribeiro Jóvenes, él es un poeta que desarrolla todos los géneros. Creo que el teatro no, pero de ahí desarrolla todo. Bien, entonces, esas son las tres líneas temáticas jóvenes de esta narrativa de del 50. A ver, aquí tenemos algunos representantes. Ya, ahí para que ustedes lo vean. Como les digo, Ribeiro no es el único representante. Ya, Congress ya lo hemos mencionado nosotros, que también es contemporáneo a Julio Ramón Ribeiro. Él desarrolla la temática neorrealista específicamente, al igual que Ribeiro, con su libro Limo Bracero. En el caso de Sebastián Salazar Bondi, Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Barros Vicuña, todos ellos también son autores de esta generación. Por ejemplo, Eduardo Zabaleta desarrolla la temática neo-indigenista que les mencioné con Taita Cristo. Nahuín también es otro de sus cuentos. Luis Loaiza desarrolla un poco lo que es el relato fantástico, algunos cuentos neorrealistas. Y Sebastián Salazar Bondi y Carlos Eduardo Zabaleta, ellos son neorealistas también. Entonces, todos están en una línea temática, pero el que cumple las tres es Julio Ramón Ribeiro. Tiene cuentos de estos tres tipos de estilo. Bien, jóvenes, ellos son los máximos representantes. Bien, ahora nos vamos a Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Primero vamos a ir nosotros viendo quién es. Ahí tenemos una de las portadas del libro. Miss, disculpe, ¿podría volver un momento a los representantes? A la diapositiva. Ok. Ahí están los representantes. A ver, para que le tomen foto. Ya, Miss, gracias. Ya, listo. A ver, continuamos. Ya va. Bien, ahora sí, nos vamos a Julio Ramón Ribeiro, 1929-1994. Bien, jóvenes, ahí ustedes también tienen, creo que no les han puesto, pero nada de datos biográficos, creo, pero bueno, de todas maneras vamos a tener que conocer a quién fue Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro fue uno de los grandes poetas que pertenece a esta narrativa de los años 50, donde pertenece a la aristocracia limeña, o sea, de clase alta,
su familia de los Ribeiro eran muy importantes en la época, sus abuelos, sus tíos habían sido parte del gobierno de aquellos tiempos, ministros, senadores, diputados, ¿no? El padre de Julio Ramón Ribeiro también, el abuelo, y usualmente ellos vivieron en Santa Beatriz, Lince, y terminó viviendo en Miraflores. La primera parte de su infancia estuvo en colegios bastante ¿no? de alcurnia limeña, como es el Colegio Champañaca, el Colegio Carmelitas, y luego ingresó a la Universidad Católica del Perú. Bien, estando en la Universidad Católica del Perú, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Podemos decir que ahí se inclina un poco a lo que es esta adicción al cigarro, ¿no? Se vuelve, comienza a fumar mucho y ya al pasar el tiempo, ¿no? Prácticamente si él muere, muere justamente por el acercamiento que él tuvo al cigarro, ¿no? Porque se hizo adicto al cigarro, ¿no? Bien, estudió en la Católica Derecho, Letras, y luego va a ser becado, ¿no? A España, ¿no? Y bueno, hay parte, grandes momentos de sus primeros escritos, ¿no? Los primeros cuentos. Y Ribeiro pues tenía una característica bastante, que era un hombre bastante observador. Y en la década de las migraciones, él, como vivía en la avenida José Pardo, Miraflores, Parque Kennedy, por ahí, antes, en esos lugares, ¿no? Estas avenidas, pues la gente ponía las bolsas de basura, ¿no? De las casas limeñas. Y las empleadas del hogar ponían esas bolsas separadas y venían la gente y se lo llevaba. Es decir, la gente, los provincianos, porque la gente vivía justamente recolectando basura. Y él un día observa esto, pero lo observa tempranito, a las 5 de la mañana, ¿no? Y ve que sus empleadas del hogar, que él tenía dos, que la mamá había contratado para los quehaceres del hogar, están poniendo las bolsas separadas. Entonces, cuando ellas vienen, él les pregunta, ¿no? ¿Por qué hacían esto? Y ellas se asustan, pues, ¿no? Porque piensan de que las van a despedir y lloran. Y él dice, no, no, solamente quería saber por qué y por qué tantísima gente. Es que le dice, ellas le dicen de que esta gente vive recolectando la basura, ¿no? Venden las cajitas, los plásticos, y porque son gente que no tiene trabajo, ¿no? Y muchas de las mujeres, pues, y niños, ancianos, hacían este trabajo. Y él mira eso, pues, ¿no? Y ve que la gente trabaja esas horas antes de que pase el carro, ¿no? Que coja la basura y ya no tengan que llevar. Y lo que le llama la atención a él es mucho los niños, que los niños bien hacen esa labor con sus padres y muy felices y contentos recogen la basura. Entonces, estas pequeñas situaciones que él fue observando de la Lima de aquel entonces, de otra forma fue plasmando luego en su libro La Palabra del Mundo. Bien, considerado uno de los mejores cuentistas del siglo XX, además de escritor, también fue periodista y traductor, ¿no? Recibió el premio de literatura latinoamericana del Caribe de Juan Rulfo, justamente el mismo año cuando él va a fallecer. Bien, él es Julio Ramón Ribeiro. Características de su narrativa. Estoy a ver la hora. Vamos bien. Ya. Entonces, él es en este caso, nosotros vamos a ir conociendo sus características de su narrativa. Bien, él va a escribir tres novelas, no las que se le mencionan aquí: Las Crónicas de San Gabriel, Los Gentiles Dominicales y Cambio de Guardia. Estas tres novelas, pues, son novelas cortas, pero que siempre el eje aquí, el protagonista va a ser un provinciano, ya sea en su propio lugar, ya sea en la ciudad de Lima, etcétera, ¿no? Entonces, cómo se va a ir desarrollando. Pero donde él va a rescatar, donde va a acercar más, es en los cuentos, ¿no? Entonces, sus primeros cuentos, como Gallinazo sin pluma, Las botellas y los hombres, El próximo desnivelio, Silvio en el Rosedal, Alienación, El banquete y muchos cuentos más, fueron publicados al inicio en revistas, en los mismos periódicos, ¿no? De manera individual, o sea, y como los cuentos son muy cortos, o sea, son cortos, no son cuentos extensos, son pocos los cuentos que tienen una mayor cantidad de hojas. Luego el mismo autor lo va a recopilar, ¿no? En un solo libro, donde se llama, pues, Antología Cuentística de Ribeiro, titulado La Palabra del Mundo, ¿no? Entonces, él va a ponerle este título justamente pensando en estas personas
a aquellas personas que no tienen voz, que no tienen derecho, a los que se los margina, a los que se les olvida, ¿no? A que nadie los escucha, más por el detalle de la pobreza, por ser provinciano, ¿no? Y son situaciones propias, ¿no? De las clases dominantes, porque el que tiene el dominio, el poder de la clase limeña, pues trataba al provinciano como tal, ¿no? Sin, como si fueran seres inferiores. Y muchos de estos pobladores jóvenes no actuaban así porque querían actuar así. Era gente que desconocía muchas cosas de la vida de Lima. Por ejemplo, esta gente que venía de Lima jóvenes y no tenía un lugar donde vivir, iban a diferentes lugares, ¿no? Buscando un lugar donde vivir. Y algunos se iban al pie del acantilado, Costa Verde, ubíquense Miraflores, donde está el Arcomar, esas bajadas, ¿no? De alto y abajo están las playas, ya. La gente iba a vivir ahí, ¿no? Sin saber que en esos lugares no se podía vivir. Uno, porque el mar sale, el clima, la humedad, porque no es tierra firme para poner una casa, pero ellos no sabían eso, ¿no? Y sin embargo ahí construían sus casas, sin saber, ¿no? Entonces ellos vivían al margen de la parte social o oficial que tenía el Perú en aquellos tiempos, porque ellos eran por desconocimiento, ¿no? Sabían. Por ejemplo, ellos cuando se fueron a los arenales de Villa El Salvador, fue lo mismo. Ellos pensaban de que ahí iban a hacer su casa, porque eran lugares, ¿no? Donde había tierra, pero eran arena. Y fue muy difícil que esa arena se pueda construir con elementos sólidos, ¿no? Como es el cemento, el ladrillo, ¿no? Porque la arena se hunde. Entonces, fue muy difícil, ¿no? El gobierno tampoco los pudo desalojar. El gobierno los quería desalojar, pero no se podía, porque ¿a dónde los iban a mandar? No había espacio. Ya en el transcurso de los años, esos terrenos, ellos mismos los fueron, ¿no? Haciendo terrenos habitables, y lo que hoy en día es Villa El Salvador, porque toda esa gente que vive ahí ha sido producto de esas migraciones, ¿no? Entonces, esa gente que no era escuchada, atendida por diferentes circunstancias, por la pobreza, por ser provinciano, él va a resumir todos sus cuentos en ese libro llamado La Palabra del Mudo. Ese libro, La Palabra del Mudo, tiene 4 volúmenes y que fueron publicados en diferentes años, en 1973, 1977 y el último ha sido en 1992, que es el que está hoy en día y se está vendiendo hoy en día, ¿no? Que es un libro bien costoso, ¿no? El libro de Rivero es uno de los libros bastante costosos debido a que cualquier editorial no la vende, ¿no? Y es producto de su único hijo, que hasta ahora está vivo, también se llama Julio Ramón Ribeiro, hijo, y él es el que tiene todas las patentes de su padre, ¿no? Y mayormente el libro se vende en España, en Europa, París, en otros idiomas, y en el Perú solo lo tiene una editorial y es bien costoso el libro, ¿no? No es nada. Lo que nosotros encontramos a veces por ahí, ¿no? Es el resumen que se pone en un pequeño libro, algunos 20 cuentos y ya está, pero realmente el libro no tiene eso, no tiene una mayor cantidad de cuentos. Bien, entonces ese es el libro La Palabra del Mundo. Otra característica muy importante también en su narrativa de Ribeiro es que recurre al relato lineal. Relato lineal quiere decir que inicia una historia, tiene un desarrollo y al final, un final. O sea, no se complica en la técnica, no necesita tantas técnicas para narrarte algo. ¿Por qué? Porque él se centra específicamente en el provinciano, en sus angustias, sus penurias, sus vicisitudes, ¿no? Y termina con unos finales bastante escépticos, como vamos a ver en la siguiente característica, ¿no? Entonces, eso es lo que llama mucho la atención en los cuentos de Ribeiro, ¿no? Es la trama principal de sus historias. O sea, por ejemplo, a ver, les voy a mencionar así brevemente el cuento Alienación, justamente, no, perdón, vamos a ver Al pie del acantilado, ¿no? En el pie del acantilado, su relato es lineal. ¿Y cómo inicia, no? Cuando llegan a Lima, varias familias, en este caso la familia liderada por el padre llamado Leandro, su hijo Toribio y su hijo Pepe, ¿no? Él era viudo. Entonces él vino a Lima, trajo consigo muchas cositas de la provincia y buscó un lugar donde vivir. Y se fue al pie del acantilado. Pero así como él, van a ir varias familias, van a vivir a pie del acantilado.
Y obviamente ellos van a vivir ahí, son muy pobres, ponen sus esteritas, sus casitas y comienzan a vivir. Va pasando el tiempo, muchos de ellos recolectan basura, van a trabajar en construcciones, porque Lima, como se va modernizando, necesitan obreros, ¿no? Arreglan las pistas, las mujeres trabajan en las casas. Y Leandro, con sus hijos, también, ¿no? Ellos se dedican a la pesca, como ahí está el mar, tienen que descender al muelle y dedicarse a pescar y eso. Pero en épocas de invierno, ¿no? El mar sale, ¿no? Por las lluvias de Lima, que no era muy común como en la sierra, pero había eso. Y las maderas se humedecían y las casas se movían, como que se van a, ¿no? Entonces ellos trataban de arreglar y así se las pasaban, ¿no? En épocas muy duras, cuando el mar había fuertes movimientos del mar, y así vivía. Entonces pasa el tiempo, Pepe, el hijo, ¿no? de Leandro, muere justamente arreglando en el mar, se ahoga en el mar. Y ellos, al pasar los años, se van dando cuenta de que las playas, porque como ahí era, ahí el carro de la policía echaba, el carro de la basura echaba ahí la basura en el pie del acantilado y el mar se llevaba la basura, porque no es la Costa Verde que tenemos hoy en día, no, era reservorios de basura. La gente no andaba por ahí. Estaba el mar, sí, pero no era para caminar. Entonces ellos se dieron cuenta de que podían descender de la parte alta, así como buscar un caminito y llegar a la playa. Pero para eso ellos comenzaron a limpiar, ¿no? Comenzaron a limpiar un caminito hasta que se llegó a la playa y la gente por ahí bajaba y se iba a la playa. Entonces, como ellos estaban en el borde de eso, entonces la gente que quería ir ahí le pagaba por decirle un sol, porque ellos limpiaban ese espacio, o vendían alguna golosina, algún refresquito, y la gente comenzó a vivir de eso, pues, ¿no? La gente que iba a la playa pasaba por ahí y bajaba. Mayormente eran los provincianos, ¿no? Y la gente. Ellos vivieron ahí 10 años, porque así dice el cuento, ¿no? O sea, y te va describiendo la forma de vida, cómo los hijos van creciendo, se van progresando, no van consiguiendo otra, algunos se van mudando, otros llegaban. Hicieron un pequeño barrio llamado Al Pie del Acantilado, ¿no? Cuando termina la historia es cuando el gobierno se da cuenta, el Estado, mejor dicho, de que estas personas que vivían al pie del acantilado estaban haciendo plata, porque como los turistas que llegaban ahí bajaban por ahí y les daban un sol, les daban propina a la gente que limpiaba el caminito, entonces el gobierno se da cuenta de eso y no los quiere dejar. Y ahí viene el término también, jóvenes, cuando les dice marginales. Ahí viene el término marginal. Porque ¿qué sucede? ¿No? Sucede que el gobierno viene y les hace juicio, los quiere desalojar, ellos no se quieren ir, ¿no? Porque ellos dicen que ellos vivían ahí 10 años, ¿cómo los van a desalojar si ningún otro gobierno les había dicho nada? ¿Por qué los quieren desalojar? Entonces, porque ya muchos habían sus casitas ya de concreto, ¿no? Y habían pasado años, pues, ¿no? Habían desarrollado, ellos también habían avanzado. Entonces el gobierno dice, no, que ese terreno le corresponde al Estado y no a ellos. Ellos son marginales, así les dicen. Y ellos dicen, pero ¿por qué nos dicen marginales, no? Somos gente de bien, trabajadora. No, señor, ustedes viven al margen de la ley. Nosotros somos la parte oficial, porque nosotros estamos diciendo que este terreno le corresponde al Estado y no se puede vivir acá, por los riesgos que da, ¿no? Que están cerca al mar, que se puede derrumbar y ustedes están al margen de la ley, así que tienen que salir. Y viene todo un proceso judicial que al final gana el Estado, pues, ¿no? Y el Estado los tiene que desalojar. Y el Estado viene con sus grúas, ¿no? Y los comienza a desalojar. O sea, rompen las casas, ¿no? Como un desalojo. Y la gente se va llorando, muy triste porque no tienen a dónde ir. El Estado los quiso llevar a un lugar lejano, ¿no? Y ellos ya no querían ir porque ahí de eso vivían. Pero al final los desaloja de esa manera. Leandro, muy anciano ya, con su hijo Toribio, y Toribio ya se había casado, tenía sus hijitos, ¿no? Se van llorando, pues, ¿no? Porque no tenían a dónde ir, y así como en muchas familias. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá hay varias cosas, lo que decía Ribeiro, ¿no? Con el cuento Al Pie del Acantilado. Primero, la parte oficial versus la marginalidad, que es una lucha, son dos mundos diferentes. El oficial es el que tiene el poder, el gobierno, el Estado, y la marginalidad es el provinciano, que ha venido a un lugar donde no es su espacio, y por eso es que desconocen muchas cosas. No hacen las cosas porque quieren hacerlas, sino que desconocen. Lima era distinto, y había que cumplir sus normas y las reglas, ¿no? Entonces, esa es la parte oficial y marginal, y que se nota en este cuento.
Cuando he hablado del relato lineal es porque la historia se narra de esa forma como yo les he contado, ¿no? El inicio, la familia, cómo llegan a ese lugar, y así como pasa el tiempo y hasta el final. Entonces, él no requiere de mucha técnica que cambia los tiempos, por aquí no. Y su narrador, obviamente, es un narrador en tercera persona. La temática es urbana y costeña porque se centra en la ciudad de Lima. Y acá dice, la actitud del narrador es escéptica, y esta es una característica siempre que te hacen las preguntas, importantísima. La actitud del narrador es escéptica en relación con el entorno social que rodea a los personajes. Es escéptica, ¿por qué? Porque la actitud de los personajes, la forma que es, ¿no? Son finales, son situaciones de mucho fracaso. El personaje está rodeado de un entorno social donde no relativamente va a surgir o va a salir feliz. Normalmente, ¿no? Fracasan, hay desilusión, desesperanza, ¿no? En el caso de la piedra del acantilado, por ejemplo, hay un fracaso, una desesperanza. ¿A dónde se van a ir? Son finales tristes, ¿no? Y lo mismo va a ser con Gallinazos sin plumas, ¿no? En Gallinazos sin plumas los niños se van solos, uno cojeando y el otro ahí enfermo, ¿no? Esa es la actitud del narrador que es escéptica, ¿no? Sus finales no son los finales como otros cuentos, ¿no? Con mucha alegría o se logra el objetivo. Acá no. Si alguien tiene que llorar, pues se llora. Si alguien sale perjudicado, se perjudica justamente debido al sistema social que hay en aquellos tiempos, ¿no? Esa es la llamada actitud escéptica del narrador, que está relacionada en su entorno. Hay mucho pesimismo, hay mucho fracaso, no se logran sus objetivos, desesperanza, desilusión, ¿no? Esas son, jóvenes, las características de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Todos los cuentos de Ribeiro tienen esos finales, finales inesperados, no son finales donde pues todo es bonito, ¿no? Como los cuentos común y corriente, ¿no? Aquí no. Pues eso lo hace justamente una característica importante para la narrativa de Ribeiro. Mis jóvenes, sigamos avanzando. Y ahora nos vamos a Los gallinazos sin plumas, publicados en 1955 y luego incluida en el libro La palabra del mundo. Bien, nos vamos al argumento. Todavía tenemos tiempo, de un ratito para ver. Y fuera. Ya. Ahí observamos las imágenes. En este caso, una práctica más de Ribeiro es que sus cuentos usualmente no utiliza tampoco tantos personajes, dos, tres personajes, cuatro, y esos no más, dependiendo de la extensión del cuento. En este caso, en Gallinazos sin plumas, los gallinazos van a representar a dos, ¿no? A dos niños, y usualmente los gallinazos donde viven, ¿no? En la basura, ahí están los gallinazos. Bien, entonces, y sin plumas, ¿no? Todo gallinazo, obviamente, pues es un ave que tiene plumas en este caso. Sin plumas significa desprotección. Entonces, gallinazos van a ser los niños y sin plumas van a estar que son desprotegidos. Una metáfora, obviamente, ¿no? Que es lo que nos quiso demostrar, porque estos niños van a vivir recolectando la basura. Y de ahí viene la historia. Bien, jóvenes, entonces, ahí así iniciamos nosotros un poquito, la historia. Ya, vamos a contar, empezamos. Listo. Bien, entonces, Efraín y Enrique eran los nietos de Don Santos, ¿no? Eh, Ellos van a ser obligados a recoger la basura, ¿no? Desperdicios de alimentos para alimentar al cerdo pascual. Ellos todas las mañanas se levantaban temprano a hacer esta labor, pero como eran dos niños, ellos lo hacían de una manera muy feliz, pues, ¿no? Contentos, felices, porque eran niños, ellos siempre iban jugando, jugando y cumplían su labor. El abuelo les había dicho de que cuanto más alimentaban al cerdo,
¿no? Más gordito estaba, le iban a pagar más. Pero ¿qué sucede en la época, jóvenes? En la época, criar un cerdo en la ciudad de Lima, ¿no? Para los restaurantes que compraban estos animales, porque, ¿no? La comida de cerdo en los restaurantes, les facilitaba mejor y les ahorraba mucho dinero, porque normalmente los restaurantes se iban a las afueras de Lima a comprar cerdos. En cambio, si un cerdo ya estaba siendo criado en la misma ciudad de Lima, cerca, entonces les convenía. Y esto fue que don Santos por eso se dio cuenta de ello y decidió criar un cerdo y alimentarlo. Él no podía traer la basura o los desperdicios de esa basura porque él tenía una pata de palo. Entonces no caminaba muy rápido. Así que los niños se iban tempranito y es por eso que la historia inicia justamente con un fragmento donde dice que a las 6 de la mañana se levantan los gallos, ¿no? Porque ellos eran pues esos gallinazos, ¿no? Que iban y se iban por todas las calles de Miraflores, José Pardo, todo, a recoger la basura. Y llenaban, llenaban. Y lo hacían porque también, pues, ¿no? Ellos se divertían y encontraban juguetitos para ellos, cositas para ellos. Y así lo hacían. Y el cerdo obviamente fue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, va a llegar un momento que Efraín, ¿no? Se va a cortar el pie eh, en un muladar, o sea, en la basura, en un pedazo de vidrio. ¿Y por qué sucede esto? Porque un día ellos se quedan dormidos. Se quedan dormidos y se les hace tarde. El abuelo no les despierta, también se olvida. Y los niños van a llevar sus latones y se van. Pero cuando ellos llegan a las avenidas, ya el carro había pasado, el carro de la basura. Entonces, como el carro había pasado, entonces ellos ya no podían recoger basura. Y entonces Enrique le dice, hermano, vámonos al muladar. El muladar era pues, ¿no? El que estaba al pie del acantilado donde ahí se echaba la basura. Eran cerros de basura. Y entonces estos niños este, van al muladar y ahí se meten en los cerros de basura y llenan sus latones. Y ya con sus latones llenos, le dicen, vámonos hermano, vamos, que ya es tarde. Efraín también sale bajando y ahí donde pisa un vidrio y se corta, ¿no? Y entonces comienza a sangrar. Enrique preocupado, ¿no? Trata de aliviar a su hermano, de ponerle algo y llegan al chiquero, ¿no? Al corralón ese. Yo vivía en especie de un corralón. Ahí. Llegan ahí y estaba el abuelo le dice, sí, se han demorado, que por qué están demorando tanto, ¿no? Enrique le dice, no, es que Efraín se ha cortado, mira, abuelo, que ahorita hay que curarlo, y el abuelo se molesta, no, le dice, agarra el agua de por ahí, ponle una venda, y que se echa a dormir, ¿no? Y entonces eso hace el niño, asustadito, ¿no? Pero ya luego el pie se le hincha, pues imagínense en la basura, ¿no? Todos los microbios que hay. Enrique está preocupado porque su hermano está caliente, le dice el abuelo y el abuelo no le hace caso. No, dice, él se está haciendo con tal de no trabajar y él mañana tiene que salir a trabajar. Entonces, no le interesa a don Santos, mejor dicho, la salud de estos niños, ¿no? Al día siguiente, ya Efraín está enfermo, pues, ¿no? Está con fiebre, está con el pinchado, y Enrique tiene que ir solo a cumplirles al agua. El abuelo le grita, le dice que vaya porque el cerro Pascual está gritando y quiere más y más y más. Así que Enrique hace su trabajo solo, va a traer la basura, ya no trae la misma cantidad porque está solo, va, regresa, al día siguiente lo mismo. El abuelo le dice que vaya más temprano y que haga doble viaje y así lo hacía Enrique. Pero Enrique se va cansando y se va enfermando. En una de esas salidas que él hubo, conoció a un perrito que se llama Pedro, perrito de la calle, que husmeaba la basura. Y como todo niño, pues lo trajo a su casa, el perro le siguió. El abuelo no quiso, no quiso que el perro se quede, pero Enrique le dice de que hace el trabajo de Efraín, es decir, puede oler y le ayuda a recoger más basura. Entonces, el abuelo por eso lo deja, ya está bien, le dice, ¿no? Y así, ¿no? Enrique, como se levantaba temprano y había llovizna en Lima, el niño se resfrió. Pues, ¿no? Imagínense, son los niños que no están bien vestidos, sin zapatos, descuidados, obviamente se va a enfermar. Y ahora se enferma Enrique.
Pero así enfermo, Enrique fue un día a trabajar, pero ya le ganó la fiebre, el cansancio, regresó y el abuelo le gritaba, le decían que era ocioso, que no querían trabajar. Para esto, Efraín ya poco a poco este, se iba levantando y le dice a su hermano que él va a ir, pero le dice que no porque no podía caminar, que no se preocupe, que él va solo. El abuelo se molesta y Enrique ya tampoco se puede levantar y el abuelo se vuelve a amargar y le dice de que ellos eran ociosos y que si no se levantan, no, los va a echar de la casa. Y por eso el mismo abuelo agarra los latones y se va. El abuelo se va, pero ya era tarde, ya había amanecido. Y cuando el abuelo va por el camino, se da con la sorpresa de que ya no había basura, ya no había nada. Y el abuelo regresa molesto, ¿no? Enojado, gritando de que si ellos no consiguen los desperdicios, ¿no? Los va a golpear, los va a echar, ¿no? Entonces, hasta ahí, jóvenes, bien, regresamos porque ya viene el descanso y regreso para contar la parte que sí. Bien, pueden ir a su descanso y regresamos dentro de 10 minutos, ¿no? Como nos da el descanso. Bien, chicos, continuamos entonces. Bien, chicos, a ver, regresamos ya. Continuamos donde nos habíamos quedado. A ver, están ahí. Ya. Bien, jóvenes. Entonces, estamos aquí contando el argumento. Vamos a recapitular. ¿Se me escucha, no? ¿Se me escucha? A ver. Sí, ya. A ver, chicos. Entonces, estábamos hablando justamente ya en la parte casi del desenlace. Entonces, luego de que los niños ambos se van a enfermar, ¿no? El abuelo molesto, enojado, efusivo, todo él, airado, decide él mismo ir a recoger la basura. Pero como su pata de palo le impide caminar muy lento, no puede avanzar, se molesta, no recoge algunos desperdicios y regresa a la casa y los vuelve a gritar a los niños, los vuelve a insultar, ¿no? Diciéndoles, pues amenazando que se tienen que levantar. Los niños asustados, Efraín quería levantarse, ¿no? Si bien es cierto, no pisaba bien, pero ya estaba mejor que su hermano, pero Enrique le dice que no, que él se va a sentir mejor mañana y se va a levantar temprano y va a ir, hasta que Efraín pueda caminar bien. Entonces, llega la mañana siguiente, después que el abuelo, ¿no? Está molesto, el cerdo va gritando de hambre, el cerdo siempre está que grita muy fuerte, grita de hambre. Entonces, llega la mañana y Enrique se despierta y le dice a su hermano, le dice, no, yo voy a traer la comida, pero voy a traer el doble, le dice, me voy a demorar un poco para que el abuelo no se moleste y yo pueda cumplir también tu trabajo. Pero hoy voy a dejar al perro, le dice a Pedro, para que te acompañe o te sientas solo. Porque como el abuelo está molesto, para que no te el perro te ayude y te defienda, le dice Enrique. Y entonces Enrique se va y lo deja al perro. ¿No? Lo deja el perro. El niño se va, llega al muladar y comienza a recolectar. Por un lado, en la casa, el abuelo está desesperado, el abuelo está mirando, le dice a Efraín, tu hermano se demora mucho, ¿por qué no viene? Seguro está jugando, es un haragán. Y Efraín le dice, no, lo que pasa es que él está trayendo el doble de lo que corresponde para que el cerdo pueda comer. Entonces el abuelo no escucha, se molesta, va pasando el tiempo, la hora, la otra hora, así que el cerdo gritaba y gritaba. Entonces el abuelo va y lo llama al perro, ¿no? A Pedro, y el perro viene, ¿no? Y el abuelo se lleva al perro. Entonces Efraín le dice, abuelo, ¿qué sucede con Pedro? Y el abuelo no le hace caso, y Efraín se queda ahí en su propio colchón que tenía ahí tirado sentadito y ahí, ¿no? Asustadito. Y entonces el abuelo va y tira al perro al chiquero, donde está el cerdo.
¿no? Y lo único que escucha Efraín es aullidos, gritos del perro. Y se asusta y se queda ahí, ¿no? De ahí vuelve el silencio otra vez al chiquero, ahí al corralón. Ya para esto Enrique venía descansando, descansando, ¿no? Pero había juntado los 4 latones y venía y abre la puerta de la casa, deja los 2 latones, regresa por los otros 2, pero no ve al perro. Y le dice, Efraín, Efraín, ¿dónde está Pedro? Porque Pedro pues debe salir. Y le dice, y Enrique no contesta, le dice, ¿qué pasó? Y Efraín le dice, mi abuelo vino y se lo llevó. Y entonces Enrique va de frente, va al chiquero, ¿no? A ver, y no ve nada, no ve, y mira, y el abuelo está al frente mirando, y lo que encuentra Enrique es la colita del perro, ¿no? Lo único que ve ahí. Entonces ahí el niño ya se molesta, el niño, como todo niño, ¿no? Trata de reclamar al abuelo, agarra la vara, porque el bastón que el abuelo usaba, y el abuelo se encontraba delante del chiquero, ¿no? El abuelo único que le dice, ¿por qué te demoraste? Tú eres el responsable, además era un perro de la calle, que te preocupas, así, ¿no? Con una indiferencia, ¿no? Y una frialdad. Y que el niño reacciona, coge esa vara e intenta golpear al abuelo, ¿no? O sea, darle un golpe, pues. Pero era un niño, ¿no? El otro era un hombre adulto. Y el abuelo esquiva ese golpe. Y al esquivar el golpe, hace un movimiento que hace que se resbale, ¿no? Y al resbalar se caiga hacia atrás por la pata de palo que tenía, ¿no? Y el abuelo cae al chiquero. Y ahí prácticamente estamos ya terminando la historia. ¿Por qué? Porque una vez que se cae, Enrique, asustado también, no hace más que ir corriendo donde estaba Efraín, ¿no? Efraín, y Efraín le decía, hermano, hermano, le dice, ¿qué pasó? Y Enrique le dice, vámonos, vámonos, hay que salir, ¿no? Tenemos que salir de aquí, ¿no? Y entonces abraza a su hermano cojeando, y salen del corral. Y ahí termina la historia. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado el argumento de gallinazos sin filo. Bien, hay que tener en cuenta, jóvenes, que en este argumento nosotros no podemos decir, porque no lo dice el cuento, que el cerdo se come al abuelo. No lo dice. O sea, simplemente dice que el, el abuelo cayó y lo único que se escuchó fueron gritos, lucha, pero no dice más. O sea, no dice literal, así escrito, el cerdo se comió al abuelo. No, hay que tener mucho cuidado porque a veces eso ha sido siempre materia de controversia y pregunta y no lo dice el cuento. Ya ustedes seguían ahí de lo que está en su separado también. Bien, ahí viene, también viene una parte cuando los niños salen, ¿no? Del corralón. Y ahí viene la frase que dice, estos niños se enfrentan ahora a la lima, ¿no? Que es una gigantesca mandíbula, ¿no? Que Lima se los va a devorar, pues porque son dos niños pequeños, indefensos, el otro está herido todavía. Efraín no caminaba normal, todavía él no pisaba, él estaba con el pie ahí, ¿no? Que tenía cortado, ¿no? El otro, que había sufrido de resfríos, podía caminar, entonces ellos se van así. Por aquí me está preguntando, ¿por qué uno de los chicos se había lastimado? Claro, el que se había lastimado era Efraín. Él se cortó la planta del pie con un vidrio en el muladar. Por lo tanto, él no podía pisar bien, caminar. Mientras que Enrique se enfermó de gripe. O sea, él se resfrió, le dio fiebre por eso. Pero él sí caminaba, ¿no? Por eso cuando ellos se van, él abraza a su hermano cojeando, cojeando, así salen, ¿no? Salen del corralón. Porque ellos viven en un corralón, por si acaso. No es una casa tampoco, es un corralón, ¿sí? Como si una cochera así, ¿no? Cercado, y dentro de ese corralón, y ahí tenía un espacio donde ellos vivían, ahí, ¿no? Muy pobres, muy humildes, tenían un chiquero, le decían, porque vivía el cerdo, ¿no? Cercado ahí, ¿ya? Entonces esas cositas hay que tener en cuenta. Ya, listo. Entonces continuamos ya esta parte. Ya tenemos el argumento y venimos aquí con el tema, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Más o menos para que tengan la idea, ¿no?
Este es el corralón cercado, ahí está la imagen. Aquí está la pequeña casucha, ¿no? Que ellos vivían ahí, dormían. Y aquí está el chiquero, ¿no? Donde está el cerdo, ¿no? Aquí está el cerdo, ahí vive el cerdo. Ahí están los latones que se describe también, se menciona en la historia, el abuelo con su pata de palo. Bien, el tema principal es la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. Bueno, definitivamente, pues aquí se muestra de que el cerdo, ¿no? Como lo dice en el comentario, simboliza esa posibilidad de un desarrollo económico para esta pequeña familia, ¿no? Pero para salir de esa pobreza, ¿no? Se utilizan a los niños indefensos, ¿no? Para que sirvan, pues, ¿no? Y carguen, pues, la comida para este cerdo, ¿no? O sea, no es que simplemente el cerdo se tenga que alimentarnos, sino que los niños van a ser explotados, ¿no? ¿Y por qué? Porque eran dos niños indefensos, el abuelo era su familia, ¿no? No eran niños de la calle, ¿no? Que no conocían mucho, y por lo tanto se obedecen a su abuelo, ¿no? El cuento refleja la miseria humana y social ante la explotación del abuelo. Definitivamente el abuelo es el que los explota, ¿no? Los explota. El tema del fracaso se muestra a través de la cancelación de las esperanzas de los personajes. Esa es la actitud escéptica, por ejemplo, del narrador. Hay un fracaso y una cancelación de las esperanzas de estos personajes, porque estos niños, ¿no? También esperaban un progreso, porque el abuelo les había dicho, si el cerdo lo vendemos y se alimenta, vamos a ganar y vamos a salir de esto de acá. Entonces los niños por eso iban a hacer, pero como al final no sucede esto, hay un fracaso, hay un pesimismo, ¿no? Se cancelan las esperanzas de salir de una situación pobre, ¿no? Bien, y ahí tienen ustedes un comentario lo que simboliza el cerdo, ¿no? Para esta pequeña familia. Bien, jóvenes, con eso estamos nosotros terminando el cuento Gallinazo sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Mm, ya. Bien, ahora nos vamos a la generación del 50, la poesía. Bien, aquí vamos a ver a Blanca Varela y el libro Canto Villa. Ya, a ver, vamos a ver. Antes de, bueno, de hablar de ir a las características, vamos a conocer a Blanca Varela. Porque en este caso, Blanca Varela va a representar la poesía en esta generación del 50. Entonces es una poesía que se aleja un poquito de repente ese contexto que nosotros hemos visto ahora en la narrativa, en el sentido de que, pues, como es poesía, se va a centrar específicamente en alguna de las características sociales de la época, sobre todo la pobreza, la miseria, ¿no? Ahora, bien, ¿quién fue Blanca Varela en nuestra literatura peruana? Eso sí lo debemos tener en cuenta. A ver, ratito, voy a regresar acá. Ya, a esto. A ver, Blanca Varela nace en la ciudad de Lima en 1926 y muere también en Lima en el 2009. Bien, Blanca Varela nace en una familia de artistas. Su madre era cantante, Serafina Quinteros, y su padre era un compositor, también de música. Entonces ella nace en una familia así, una educación muy esmerada y sobre todo muy culta, que hay que tenerlo en cuenta eso. Ella era muy culta. A la edad de 10 años ya se leían libros de la literatura española. Por ejemplo, ella leyó a Miguel de Unamuno y leyó el libro Niebla, que es un libro filosófico. Y ella lo leía, ¿no? Pero aparte de su contexto, así fue criada, ¿no? Muy intelectual. A la edad de 17 años ingresa a San Marcos a estudiar la carrera de letras. Bien, estando en San Marcos, ¿sí? Ingresa a San Marcos, ella se va a rodear de intelectuales y muchos de ellos no la van a querer por ser mujer, porque en esa época, jóvenes, recuerden ustedes que se imperaba el machismo y una mujer intelectual no era bien vista, pero ella era una mujer muy hábil, ¿no? Muy intelectual y no se dejaba, pues, amilanar con nada. Al contrario, ella respondía. Por eso que ella, Blanca Varela, podemos decir nosotros, ella representa a las mujeres, en este caso vamos a ver nosotros, ella es bastante feminista,
Entonces, cuando hablamos del feminismo, nosotros vamos a hablar, ella es la líder. Y ella motiva a muchas mujeres de la época, poetisas, a defender a las mujeres. Y parte de su producción, ¿no? Está enmarcada en ello. Siempre defendiendo, como se dice, a la mujer, ¿ya? Entonces ella es bastante feminista, por eso que ella decía que si el sistema social del Perú de aquellos momentos, ¿no? Y la pobreza era porque el hombre, o sea, el gobernante, que era un varón, no había sabido organizar el gobierno, ¿no? Y era porque los varones, pues los hombres se creían pues más que las mujeres, ¿no? Y eso era bien marcado en esa época. Entonces, ella defiende mucho esto, pero a pesar de todo eso, ¿no? Y esos a veces discriminaciones que ella sufría, va a llamar la atención de dos grandes poetas, quien es Javier Sologuren y Sebastián Salazar Bondi, intelectuales de la época, políticos, ensayistas. Y ellos son los que se van a encargar de darle ese ánimo, de darle ese pase y llevarla a esos circos de intelectuales. Ahí ella conoce a quién, a José María Arguedas. Obviamente ella era jovencita, 17, 18, 19 años, andaba con hombres de 30, 25, intelectuales. Pero ella, cuando hablaba de los temas, ella no se quedaba atrás, ella estaba al igual que ellos y todos se sorprendían, ¿no? De decir, uy, esta señorita sí es, ¿no? De armas tomar y encima es bien culta, o sea, dominaba muchos temas políticos, sociales propios de la época, siempre defendiendo a las mujeres. Entonces Sebastián Salazar Bondi le decía, pues, a ella, de que ella iba a dejar un nombre en la sociedad peruana y específicamente en el arte. Y le decía a ella, ¿por qué no escribe? ¿Por qué no? Porque ella mayormente hablaba mucho, o sea, de la parte oral, como ensayista, algo así, ¿no? Intelectual de la época. Pero no escribía, escribía poco. Entonces, Sebastián Salazar Bondi le dice, ¿por qué no lo escribes? Esa forma de pensar tuya la debes transmitir a través de la poesía o del cuento, ¿no? Porque en ese tiempo estaba de moda los cuentos, pues, ¿no? De Ribeiro. Y ella dice, bueno, tienes razón, lo voy a escribir. Y comienza a escribir, pero se inclina a la poesía. Y ahí viene esta vocación por la poesía. Y más porque cuando conoce a José María Arguedas, se hace amiga de la primera esposa, que es Cecilia Bustamante. Son amigas íntimas. Y es por eso que en reunión que iban, estaban Arguedas, entonces ella entra al círculo de la literatura en sí, ¿no? Bien, y así ella va haciéndose conocida, se va ganando un lugar en los círculos de intelectuales peruanos de aquella época. Se va a casar también bastante joven con el pintor Fernando Cecilio, un pintor muy reconocido también en el Perú. Y bueno, al lado del esposo ya va a dejar el Perú y se va a ir a Europa. Porque en Europa, ¿qué se vivía? La vanguardia, el vanguardismo ya de la década de los años 30, 40, 50 hacia adelante, ¿no? Entonces, habían escuelas, habían escritores como, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, que representa el existencialismo, Andrés Breton al surrealismo, y gente importante. Y también conoce aquí a Octavio Paz. Octavio Paz es un poeta mexicano y que lo hemos mencionado nosotros cuando hemos hablado de Pablo Neruda, ganador de un premio Nobel, era reconocidísimo en España, en Francia, y conoce a Blanca Varela. Y el mismo Octavio Paz le ayuda mucho en los prólogos de sus libros. Ella había escrito algunas poesías y todas las va a ir uniendo y las va a ir publicando, porque ella escribe antes de, o sea, no es una poetisa que escribe y luego publica, no. Ella había escrito ya desde muy joven, va escribiendo, lo va guardando, ¿no? Y luego va acumulando y va organizando sus propios libros. Canto Villano es el cuarto libro todavía, no es el primero, es el cuarto libro. Bien, es así, jóvenes, como ella está influenciada por muchos intelectuales que estudian filosofía, el existencialismo, en la escuela surrealista. Entonces, todo eso hace de que su nivel crezca mucho más, ¿no? Sea una mujer muy intelectual. Bien, ella es Blanca Vela, luego tiene un problema con su esposo, se separa, luego vuelven a estar juntos y ahí viene, tiene dos hijos con su esposo. Y finalmente tiene una enfermedad extraña para la época, pero esa enfermedad hoy en día nosotros la conocemos como el Alzheimer, ¿no? Ella termina con esta enfermedad. Al principio, sus primeros diagnósticos no se sabía qué enfermedad que era porque ella fue perdiendo la conciencia, ¿no?
al punto que ya no reconocía el Alzheimer, sino quién era su esposo, su familia. Poco a poco, el Alzheimer la fue matando, ¿no? Y llega un momento de que ella, tanto es la enfermedad que ya no puede ni escribir, ¿no? Porque ella escribía, a pesar de tener la enfermedad al principio, ella seguía escribiendo, porque ella va a seguir publicando libros, ¿no? Y luego también, como ella estaba perdón, en Europa, también se hace tratamientos, pero en esos tiempos, pues no es como ahora, ¿no? ¿No? Y poco a poco se fue enfermando más y finalmente perdió su propia conciencia, ¿no? Y prácticamente llegó a los finales de la enfermedad, donde por eso ustedes saben que jóvenes el Alzheimer es una enfermedad que en su etapa final, tu cerebro ya no te emite, no te dice lo que vas a hacer. O sea, si tu cerebro no te dice respira, tú no respiras. Si tu cerebro te dice no comas, tú no comes. Y simplemente no comes, porque tu cerebro ya no te ordena nada. No es que ya no piensas, y dice que ella terminó así sus últimos días. O sea, terminó hasta el último en la enfermedad, ¿no? Ella es Blanca Varela. Bien, para que más o menos conozcan a esta poetisa peruana, y ahora nos vamos a las características de su obra. Bien, ahí sí. Ustedes lo tienen ahí en su separata. Bien, tienen un cuadrito de canto villano y tienen las características. Bien. Cuando habla de el existen escepticismo y pesimismo, eso tiene que ver, jóvenes, ¿con qué? Con el estilo que también tiene Ribeiro, ¿no? Ribeiro, ¿qué decía, no? Ribeiro hablaba de una actitud escéptica del narrador, y eso equivalía a qué? A fracaso, desesperanza, desilusión. En la poesía de Blanca Varela, ese escepticismo, ¿no? Que nos cuenta, tiene que ver con eso, con el pesimismo, con también la desilusión, el fracaso, ¿no? Ella también tiene esta característica, pero en la poesía. Bien, porque por ejemplo acá en Canto Villano, en el poema, les ponen a ustedes y dice, y de pronto la vida, en mi plato de pobre, un magro trozo celeste cerro, ¿no? Y de pronto la vida, en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerro. Magro trozo, magro que es flaco, el puto. Entonces, ¿no? De celeste cerro, ¿no? Entonces, ahí está esa actitud cuando tienes que hablar referente a algo que se tiene que relacionar con la vida, pero tú te expresas así, con mucho pesimismo, con mucha angustia, ¿no? Esa es la forma de su estilo, ¿no? De cómo nos plantea en sus versos. En sus versos de ellas no hay nada que diga, yo vivo feliz, soy feliz, tú me amas, yo te amo, no, no dice eso. Siempre está hablando del pobre, de los fracasos, de las ilusiones, ¿no? Y también está centra la mujer, ¿no? La discriminación de la mujer, ¿no? Porque como ella feminista hablaba mucho de la mujer. Es una primera característica de sus poesías, porque ella tiene varios libros, no solamente tiene Canto Liviano, tiene un primer libro que se llama Este puerto existe. Este puerto existe, que es su primer libro publicado. En este caso, ella toma mucho en cuenta y recuerda el puerto de Piura, allá en Piura cuando se encontraba, ¿no? Y cuando se acerca al mar y ahí está con José María Arguedas, ¿no? Entonces ahí viene este poema, este libro llamado Este puerto existe. Bien, entonces es uno de sus primeros libros que él tiene y desde ahí ya, ¿no? Al recordar y ver, hay mucho dolor en la situación de la mujer, del hombre en aquellos tiempos. Entonces, esa es la primera característica de su poesía. Luego tenemos el tono existencialista, solo dice tono, no es que ella es puramente existencialista. Entonces, cuando ella dice el tono existencialista, ahí ustedes en su separata que les pone, ¿no? El tono existencialista, la mirada escéptica ya acabo de explicar, con cierto pesimismo. Entonces, el tono existencialista tiene que ver con nosotros podemos decir, a ver, con los cuestionamientos de la vida, ¿no? O sea, ella dice, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí?
Ese es el tono existencialista, ¿no? El cuestionamiento de la vida del hombre. ¿Para qué estás acá? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta pobreza? Cuestiona la vida. Es el tono existencialista, ¿no? Y obviamente mediante su voz femenina, su voz de mujer, cuestiona más, porque ella qué dice en esta parte, ella tiene una frase que justamente habla de este tono existencialista porque ella dice, y ahí viene la parte de la duda, ¿no? ¿No? Porque el existencialista siempre duda de la verdad. ¿Qué dice ella? Ella nos dice, el ser humano, ¿desde qué momento existe en la Tierra? ¿No? Para ellas, la respuesta a esto, ¿desde qué momento existe? Ella dice, existe desde el momento que emite un juicio, un raciocinio. Y la pregunta es, ¿y desde qué momento el hombre emite un raciocinio? O sea, mejor dicho, piensa, ¿no? ¿Desde qué momento el hombre piensa? Y generas otra pregunta, pues, ¿no? Porque de una pregunta, miren cuántas preguntas vienen, ¿no? Entonces, ¿y de qué momento el hombre emite un pensamiento, un juicio? Y hay varias respuestas. La primera es que, ¿no? Desde que está en el vientre, desde que nace, desde que habla por primera vez. ¿De qué momento el hombre existe? Desde el momento que emite un juicio de razonamiento. ¿Y de qué momento emite un juicio de razonamiento? ¿No? Desde que nace, desde que está en el vientre. O sea, cada pregunta genera otra pregunta. Es el llamado tono existencialista, porque para ella el hombre existe desde el momento en que solamente emite un juicio razonable, o sea, dice algo razonable, coherente. Mientras no diga eso, entonces no existe. Entonces, ¿dónde están los bebés? ¿No? ¿Dónde está la gente que está en el vientre? O sea, no existe. Hasta que recién piense, entonces como que hay duda, ¿no? Ese es el tono existencialista. Y debido a su influencia, obviamente, que ella tuvo en Europa. El lenguaje depurado es un lenguaje que no requiere adornos, es un lenguaje preciso, claro, que no necesita tantas palabras para decir realmente lo que ella quiere. Eso también se relaciona con el silencio expresivo, sin adornos, sin nada, sin métrica, sin rima, sin uso de mayúsculas, ¿no? Ese es el lenguaje depurado. Por ejemplo, acá tenemos canto villano. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo. Aquí, en mi plato, observarme, observarte. No hay ninguna coma, ningún punto. Inicia con minúscula. No hay rima, no hay métrica. Ese es un lenguaje depurado, sencillo. Aparentemente sencillo, pero cada verso, ahí viene lo del joven, es lo del silencio expresivo, ¿no? 3 palabras pueden decir mucho. Ella tiene, jóvenes, un poema que tiene 3 palabras y que dice tras la rosa sombra. Por ejemplo, si yo digo tras la rosa sombra, 3 palabritas. Ya. Ahora, no hay verso libre, no hay métrica, no hay rima, porque son 2 versos, tras la rosa sombra, así es. Lenguaje depurado, porque no necesita tantos recursos para decir, pero ¿qué más? Esas 3 palabritas mantienen esta característica del silencio expresivo. Porque ¿qué te pueden decir 3 palabras? Tiene todo un mensaje. Esas 3 palabras dicen, por ejemplo, tras es lo que viene. La rosa tiene varios significados. Puede ser la belleza. Primero su significado literal. El significado literal es que es una flor, ¿no? Y todos los conocemos, que pueden tener diferentes colores, es suave. Pero ese es el significado literal. Pero ella no te está poniendo el significado literal, ella te está poniendo otro significado. Ella te está poniendo el significado que puede ser la belleza, puede ser la mujer, puede ser la paz, la tranquilidad, la armonía, ¿no? Es todo lo que ella te está poniendo con ese término rosa. Y tras la rosa sombra, la sombra que es algo que está detrás, ¿no? Que te puede causar temor, ¿no? O miedo. Y eso es, ¿no? Porque en la vida no todo es felicidad, ¿no? Pueden haber situaciones que te pueden causar dolor, tristeza, miedo, pavor. O también esa sombra, ¿quién es? El hombre. Ella dice que es el hombre. ¿Y por qué dice tras la rosa sombra? ¿No? Porque el hombre siempre está detrás de la belleza de una mujer. Está detrás de una mujer. ¿Quién guía?
en una familia. No es el hombre, es la mujer. Pero ese es según el pensamiento de ella. Según el pensamiento de ella, que todos, ella dice, ¿no? Que siempre se decía en época, los jefes de familia son los hombres, papá, mamá, hijos. Ella decía, no. ¿Quién está en la casa? ¿Quién organiza la comida? ¿Quién hace esto? La mamá. El papá está afuera. O sea, ¿quién organiza todo? Es la mujer. Por eso dice, tras la rosa sombra. ¿No? Entonces, esos tres pequeñas palabras dicen mucho. Ahí está el silencio, silencio expresivo, porque no necesita tanto, ¿no? De manera silenciosa, sigilosa, pero dice mucho. Y lo dice a gritos. Ella es Blanca Rae, ¿no? Entonces, esas son sus características de sus obras. Ahora, cuando dice la palabra canto villano, también es lo mismo, silencio expresivo. Y ustedes ahí les explican qué significa canto villano. ¿Qué significa canto villano? ¿No? Es una palabra creada por ella. Y vas a unir dos palabras, porque estás uniendo dos palabras que no deben estar juntas, ¿no? Porque son significados opuestos y muy opuestos. ¿Ah? Canto es algo melodioso, armonioso, algo bello, ¿no? Elevado, donde pues nadie va a cantar y, ¿no? y va a tratar mal, no, es algo bonito, ¿no? En cambio, cuando yo digo villano, me voy al extremo, pues es una persona que actúa mal, que es mala, que es perversa, ¿no? Que planea algo, que planifica algo, que es corrupta. Entonces, ¿qué hacen dos palabras con significados opuestos a extremos? Están juntas. Y cuando están juntas, suena melodioso, pues, tanto villano. No suena mal, suena bien. Entonces, ahí está justamente una forma del llamado silencio expresivo, ¿no? De lo que, ¿qué quiere decir? Utiliza poco para decir mucho. Esa es una característica que también lo usaba, y eso tiene que ver con la palabra rigurosa, lo usaba Jorge Luis Borges. Recuerden a Borges, Borges que decía, ¿no? Concisión sintáctica, densidad semántica, ¿no? Recuerden sus cuentos, ¿no? Poquito, cortito, pero decía todo en un tono filosófico. Lo mismo dice ella en su poesía, ¿no? Palabra rigurosa. Y ahí se acerca un poco a Borges. Y cuando tiene la actitud escéptica, se acerca a Julio Ramón Ribeiro. Bien, jóvenes, evita la confidencia y lo melodramático. Ah, es decir, eso sí, eso es claro. Ella no te cuenta su vida personal, no está sufriendo. Sí puede haber dolor, pero no es un dolor complejo, un dolor fuerte, como de repente lo decía Vallejo. No. Puede hablar del pobre, sí, pero no hace, como se dice, no exagera, ¿no? En las expresiones. No, evita la confidencia, ¿no? Ella no es confidente, no, jamás. Ella es más social, abierta a todo tipo de público y se centra en el hombre específicamente. Bien, esas son las características de Blanca Varela que les ponen ahí. Y por ahí también les ponen su obra presenta influencias surrealistas, les ponen por ahí. A ustedes ahí en las características. Entonces, cuando dice influencia surrealista, eso tiene que ver con el mundo inconsciente y tiene que ver con la psicología, ¿no? El mundo inconsciente tiene que ver con la psicología y tiene que ver con esta tendencia llamada surrealista. Entonces, ¿qué propone el surrealismo? ¿No? El surrealismo, ¿qué hace? Que creas imágenes. Tú creas imágenes, ¿para qué? Para tergiversar la realidad. Cambias la realidad, pero así de manera abrupta. No es la poesía de Chocano, de Rubén Darío, no, 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 es una poesía mucho más compleja. ¿Cómo tergiverso esa realidad? Un ejemplo claro, yo puedo decir, María come chocolates. Entonces, en la realidad, María come, es una acción de comer, está comiendo chocolate, ¿no? Eso sería en la realidad. Pero si yo quiero tergiversar esa realidad, yo puedo decir, los chocolates se comieron a María. Ya, eso es el surrealismo, porque te hace cambiar esa realidad a algo inconsciente, algo que no es real, porque no te puedes comer, el chocolate no se puede comer a María, ¿no? Entonces, eso es lo que ella plantea, ¿no? Lo que ella plantea con respecto en esa pequeña influencia este, surrealista,
¿no? Por ejemplo, ella tiene un verso que dice, en mi cielo de carne. Y tú dirás, en mi cielo de carne, ¿qué le está diciendo? En mi cielo, el cielo sí, pero carne, y ahí ha cambiado, ¿no? Ha transformado. Y para eso, para alguna transformación puede ser una metáfora, algún recurso, pero no es que ella está pensando en usar metáforas, simplemente que está jugando con las palabras, cambiando las palabras, ¿no? Cambiando esa realidad por algo inconsciente, ¿ya? Eso tiene que ver, jóvenes, con el surrealismo, ¿no? Por ejemplo, también al inicio de acá nomás cuando dice, y de pronto la vida en mi plato de pobre, ya, y de pronto la vida en mi plato de pobre. Mi plato de pobre, no, no hay un plato de pobre, hay pobreza, pero no hay un plato de pobre. Ahí ya cambió, ya tergiversó esa realidad. Y ahí hay mundo inconsciente. Eso es influencia subrealista. Mis jóvenes, digamos, avanzando, ya para hacer las preguntas. ¿Qué más por ahí le han puesto? Ya. Emplea el lenguaje de programa sin adornos, ¿no? Sin mayúsculas, sin signos de puntuación, ya eso ya lo hemos explicado. Su estilo es reconocido como el silencio expresivo, porque en el poema se emplea la palabra rigurosa, precisa, donde hay lucidez, brillantez, intensidad en los significados, y ya les he explicado. Tras la rosa sombra, por ejemplo, está en Canto Villano, ¿no? Está en uno de los poemas cortos, ahí está en la parte de donde dice ojos de ver, ahí está este poema llamado Tras la rosa sombra. Así está, no tiene título, así es. 3 palabritas, 2 versos. Bien, listo, jóvenes. Después, ¿qué más les ponen por aquí? Ah, ya, su poesía elude, claro, evita la confidencia, los sentimientos, rasgos personales. Claro, porque, por ejemplo, ella tuvo un momento en su poesía que murió su hijo, Lorenzo. Su hijo Lorenzo murió en un accidente aéreo y ella dejó de escribir buen tiempo, ¿no? Y a pesar de dejar de escribir buen tiempo, ella no utilizó esa parte personal, ¿no? No, no, nada, ¿no? ¿No? Ella mantenía su línea temática, su eje, que es el existencialismo, el surrealismo y todo ello. Bien, jóvenes, ahora nos vamos a Canto Villano, a ustedes les ponen ahí, también lo tienen en su separata, 1978, ¿no? Y ahí tenemos que el título de este libro, ¿no? Es un oxímoron. Un oxímoron es una figura literaria que tiene que ver con los opuestos, ¿no? ¿No? Las palabras opuestas. Y ahí justamente en el decir canto villano estamos viendo esos opuestos, ¿no? Bien. Entonces ahí le explican a usted, el canto podría relacionarse con lo elevado de la poesía y lo villano con lo ordinario de la existencia humana, con lo común, con lo corriente, la corrupción, con la maldad, etcétera. ¿No? Tiene varios significados extensos. Este poemario está compuesto por 2 secciones. La primera, que es Ojos de Ver, que ustedes lo tienen ahí, y que tiene 7 poemas que resaltan por su brevedad. Ahí está lo que yo les decía, Tras la rosa sombra. Ahí está el poema que les ponen a ustedes, que es Identikit, ahí les ponen ustedes. Identikit, así es, 3 versitos cortísimos, ¿no? Y la otra parte que es Canto Villano, con su mismo nombre dice, ahí aparecen 13 poemas de media o larga extensión, un poquito más, ¿no? Es como el canto villano que les ponen ahí, ¿no? Si uno cuenta, por ejemplo, tiene 22 versos separados luego de uno y otros 22 y así. O sea, no hay una estrofa precisa, ¿no? Por eso son de mediana y larga extensión. ¿Ya? Eso es lo que les ponen ahí. Ahí vamos a encontrar ejes temáticos. La materialidad del ser humano, que tiene que ver con la materia, con la existencia humana y todo ello. Y el otro tema que es el silencio como espacio de resistencia de la mujer, ¿no? Y ahí estamos viendo que una vez más, otra vez más, pone de relieve justamente la voz femenina, el cuerpo, ¿no? La imagen corporal de la mujer, pero no como esa imagen corporal de la belleza, ¿no? El amor, no, no, no. Es la resistencia de la mujer frente a la existencia del hombre, a la existencia humana, ¿no? Y ahí a eso se refiere, ¿no? Habla mucho de los valores cotidianos de la familia, habla de la familia y el rol principal de la mujer,
dándole, pues, ¿no? Un valor muy importante, ¿no? Ese es Jóvenes Canto Villano de Blanca Varela. Ahí ustedes tienen, ¿no? El poema más conocido de esta segunda parte del libro, la preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporeizada de- desestabilizan el orden patriarcal impuesto. Como les decía, ella decía de que eh, la sociedad vivía en un caos, en un desorden, en una desestabilización. ¿Y debido a qué? A que el hombre patriarcal, por eso, a que los hombres no han sabido manejar el gobierno. Y es por eso que se está viviendo de esa manera, ¿no? Porque como le decía una vez más, ella es tan feminista que echa la culpa de todo, pues a los hombres, ¿no? Y algunos no están de acuerdo con ello, ¿no? Porque no necesariamente tienen que hacer eso. Bien, aquí en Canto Villano, ahí también tienen ustedes, hay una parte en la segunda, en el segundo párrafo que les ponen, ¿no? Y la estrella de oriente emparedada y el hueso del amor, por ejemplo, ahí, el hueso del amor, tan roído y tan duro, brillando en otro plato, este hambre propio existe, ¿no? Mesa, familia, comida, hambre, es la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece. En su cielo de carne, mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro pocán, mea culpa, divina náusea, que no hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Miren cuánta manifestación que hay con respecto a la familia, a la mujer, ¿no? Al cuerpo, a las ganas, al alma, a la existencia humana y muchas cosas más, ¿no? Que van a estar dentro de cada uno de sus versos. Mis jóvenes, eso es Canto Villano de Blanca Varela. Ahí es una de sus fotos finales a comparación de las primeras fotos que también ustedes tienen ahí, ¿no? Cómo termina ella en su estado de salud. Bien, jóvenes, ahora vamos a las preguntas. En las preguntas ustedes tienen dos preguntas finales en relación a ella, y las demás son de Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? A ver, entonces, busquen su separata y ya con eso terminamos. Ya, entonces en Canto Villano podemos decir que son confesiones, ¿no? Confesiones, manifestaciones, ¿no? Alguien, algunos dicen que ese alguien es un ser invisible, que no existe, pero que ella se lo dedica a alguien, ¿no? En esas confesiones se va hablando de la vida, se va hablando de las confesiones, se va hablando del sistema patriarcal machista de aquella época. Bien, eso es lo que trata Canto Villano. Ahora nos vamos nosotros a las preguntas, jóvenes. Bien. Ya, a ver quién responde por ahí rapidito en este poco tiempo que me queda. Dice, Esteban bajó por el sendero ondulante, saltó la acequia y se detuvo al borde de la carretera, justamente en el mismo lugar en que había encontrado en la mañana el billete de 10 soles. Recuerden el niño de junto al cielo, ¿no? Esteban. Esteban, bueno, no les conté esta parte, pero es parte del cuento. Después que baja por el sendero y va a conocer Lima, ella encuentra un billete de 10 soles. Es como decir 100 soles hoy en día. Pero él se olvidó, lo guardó en su bolsillo, ¿no? Y se acordó después. O sea, no le interesaba tanto el valor del dinero, pero a un niño de Lima sí, ¿no? A un niño de Lima sí es el valor, es tener el dinero. Él no, porque no estaba acostumbrado, no conocía el valor del dinero, no tenía, su mamá no le daba tanta plata, así que simplemente lo guardó. Y acá dice, llega al mismo lugar en que había encontrado en la mañana el billete de 10 soles. Al poco rato apareció Pedro. Pedro es el amiguito, el canillita que él conoce en el mercado de frutas.
y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de 1.000.000 de cabezas. Es decir, con Pedro, lo que hizo Esteban era entrar a la ciudad de Lima. Y es cierto, porque Pedro le ofrece un negocio para vender revistas y periódicos. Y Esteban decía, pero eso de vender periódicos no es, o sea, no en la calle, sino adentro, ¿no? En un kiosquito. Y Pedro le decía que no, que también lo pueden vender en la calle. Entonces, por eso que Pedro le dice, vamos a la Plaza San Martín. Y él nunca había ido a la Plaza San Martín, pues, ¿no? Esteban. Y ahí donde cuando viajan en el tranvía y todo, venden las revistas y cuando le faltaba poquito, ahí Esteban lo engaña, ¿no? No, perdón, a Esteban le engaña a Pedro, ¿no? Pedro le dice que se vaya a comprar un pan y se quedó con toda la ganancia, ¿no? De las revistas que habían vendido, más el vuelto y el sencillo, lo dejó en nada. Y el cuento termina cuando Esteban se queda llorando en la Plaza San Martín, porque él no sabía ya cómo regresar. Él había ido a ir con Pedro en tranvía, recuerden que él vivía en Barrios Altos. Y ahí termina el cuento. Por eso son cuentos con ese tipo de actitud pesimista, de fracaso, ¿no? Porque Esteban se queda llorando, esperando a Pedro que se había ido con todas las revistas, con todo lo ganado. Ese niño de Lima, siendo de su edad, lo engañó. Bien, ahí más o menos para que tengan ustedes y puedan responder. Acá dice, de acuerdo con el fragmento citado del relato El niño de Junto al Cielo de Enrique Congres, ¿qué característica de la narrativa de la generación del 98 se identifica? A ver quién lo hizo, jóvenes. ¿Qué característica en la número 1? Bien, a ver, ¿quién desarrolla la número 1? ¿Nadie? Está fácil. ¿Qué característica de la narrativa, vamos a ver por acá, de la generación del 50 se presenta en ese pequeño fragmento? Resalta la migración, describe el desarrollo, propone la marginación del migrante, exhiben la formación de barriadas en la periferia de la ciudad o muestra una visión crítica a través de una imagen descrita. A ver, chicos, en la número 1, ¿cuál vendría a ser su respuesta? ¿Quién tiene su respuesta? ¿Nadie? Está fácil, ¿ah? Chicos, ¿qué pasó? ¿Están ahí? Hoy estoy solita. Nadie, chicos. A ver, en la número 1. Ay, en la número 1 me dice que es la A, Denise. A ver, en la número 1 no es la A, ¿por qué? Porque acá te está diciendo, resalta la migración provinciana en la urbe capitalina. Cierto, esa es una característica de esta generación, pero en este pequeñito fragmento ya te está hablando de un niño que está bajando por un camino, ya está en Lima, ya está en Lima, ¿no? Se va por ahí, pasa por el mismo lugar donde había encontrado un billete, al rato llega Pedro, conversan y se van caminando, dice, juntos a esa bestia de 1.000.000 de cabezas. O sea, se entra a Lima y listo, ahí termina el párrafo. Y según ese párrafo, según lo que te propone acá, te dice qué característica. Entonces, resalta la migración provinciana en la urbana capital. No me describe aquí la capital. Esta característica es muy general. Esto sí es una característica, pero no para este pequeño fragmento. ¿Sí? La respuesta en la 1 no es la A. Describe el desarrollo de las clases media tampoco, porque aquí solamente está mencionando que se están entrando a un mundo nuevo. Propone la marginación del migrante, tampoco lo han marginado, al contrario, está al lado de Pedro en este momento. Exhibe la formación de barriadas en la periferia de la ciudad, tampoco, no te especifica dónde estás exactamente. Y la última es la E. La respuesta en la número 1 es la E. Muestra una visión crítica a través de la imagen descrita. La imagen descrita es la bestia de 1.000.000 de cabezas, porque ¿qué están haciendo ellos? Entrando a la Lima, ¿no? Que es inmensa, ¿no? Grande. En la número 1 la respuesta es la E, ¿ya? Obviamente, pues no es directo, ¿no?
Lima no es una bestia, no es una metáfora, es una forma figurada de decir, ¿no? Pero esa bestia, ese de miles de cabezas, es el lugar donde está yendo Esteban y Pedro, ¿no? Supuestamente para que sean devorados, pero no, en este caso no van a ser devorados, sino uno de ellos va a engañar al otro. Es muy diferente. Bien, en la número 1 la respuesta es la E. En la número 2, marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado, relacionado con las características de la narrativa de la generación del 50. En sus obras, los autores describen la transformación de qué, atravesada por un proceso de y desarrollo. Y la 2 es fácil, ¿ah? O sea, se describe que la ciudad, la urbe, la capital, la sierra y la costa. Definitivamente, pues no la sierra, no la capital, no la costa, ¿no? Porque es muy general. Entonces acá te dice, describe la transformación de la ciudad. A ver, la B me dice, muy bien, la B. La ciudad en un proceso de modernización y desarrollo. No es la C. La C podría ser de la capital, pero mestizaje cultural no. En la generación de 50 no se habla de ningún mestizaje, tampoco es. ¿Ya? Listo, en la número 2 es la B. En la número 3 es el cuento Alienación. La mamá de Roberto había sufrido entonces su segundo ataque, que la borró del mundo. No pudo leer así la carta oficial en la que le decían que Bob López había muerto en acción de armas y tenía derecho a una citación honorífica y a una prima para su familia. Nadie lo pudo cobrar. Aso, qué final, ¿no? Ese es un final escéptico, fracasó. Este es el cuento Alineación, ¿no? Roberto López, llamado Poco, finalmente muere en Estados Unidos en la guerra. Su madre da un ataque al enterarse de la noticia y nunca nadie pudo cobrar porque por morir en la guerra él le pagaron, pues, pero nadie pudo cobrar porque la madre se murió de la impresión. En la número 3 es la E, el fracaso. Muy bien, el fracaso. Porque realmente se ha fracasado, ¿no? Él se fue a Estados Unidos para ser gringo, para ser diferente, pero se murió. Bien, siguiente. En la número 4, verdadero o falso, ya eso es fácil, ya hemos explicado todo el argumento y lo pueden responder. A ver, en la número 4, ¿cuál es la respuesta? Enrique se lastima el pie y no puede ir al muladar con su hermano Efraín. Ahí es falso, ¿no? Porque no fue Enrique, sino fue Efraín el que se... A ver, su compañera me dice la C, ¿no? Darla me dice la C. Muy bien, la respuesta es la C. Falso, falso, verdadero, falso. Bien, en la número 4 va a ser la C. Está bien el que puso la C. Ya. Listo. Por ahí me estoy escribiendo en la 4 es la C. 5. Marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado sobre los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Al final de la obra, una vez que el abuelo resbaló al chiquero, Enrique le dice a su hermano Efraín que es momento de huir. Este le pregunta dónde y Enrique le responde al muladar. Esta respuesta indica, el muladar obviamente es el lugar donde recuerdo están los montículos de basura, porque como ellos no tenían a dónde ir, es el único lugar que ellos consideran. Por lo tanto, en la 5 la respuesta es la E, la imposibilidad de un progreso de los personajes marginales. Se está yendo al muladar, no está yendo a un, ¿no? En la 5 es la E. Muy bien para los que están respondiendo. 6, marquen la alternativa que complete de acuerdo de manera correcta el siguiente enunciado sobre el relato Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro. El cuento retrata la explotación de los más débiles, quienes metafóricamente deben sostener la esperanza del progreso económico, representado por el cerdo pascual, al cual simboliza también la urbe que busca. Bien, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Entonces, en el número 6, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Y creo esta es, ¿no? Ya la número 6, la respuesta es la A. Crecer y desarrollarse a costa de los
marginales. Bien. Y con eso estamos terminando, chicos. Ahí están las claves, te les pongo. En la 6 es la A, en la 7 es Identity, un poema corto de Blanca Varela. Ahí están las claves. Bien, si la oscura materia animada por tu mano soy yo, ¿no? Acá te pide el estilo, características del estilo. Es decir, como decir la forma, ¿no? No el contenido. Porque como es corto, ¿no? En la 7 la respuesta es la D. Y en la 8, que es currículum vitae, está pidiendo verdadero o falso. También con respecto a acá secuencia relacionada al título de currículum vitae. A ver, en la número 8 la respuesta es la B. Bien, chicos, ahí los dejo, me despido y tienen las claves y ya nos estamos reencontrando la próxima semana en la última clase, semana 18. Pero ahí nos viene repaso y ya nos estamos despidiendo. Bye, chicos, los dejo hasta la próxima oportunidad. Bye.